¿Qué tal amigos de Encancha? Bueno, como ya pueden estar viendo, tenemos un invitado de lujo acá con nosotros, Ángelo Zagal, reconocido delantero chileno con un amplio recorrido en el extranjero, con pasos por la selección chilena y que actualmente nos recibe desde Chipre. ¿Cómo estás, Ángelo? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que buenas tardes, creo que es allá ya, pasado las 12, así que saludos a Sí, todos. allá en Chipre, ¿qué hora es? Acá son 7:20 de la tarde. Ah, Sí, tempranito. tenemos 7 horas de Ah, diferencia. claro. Sí. De la tarde, sí, totalmente. Ujú. Bueno, Ángelo, vienes de la temporada europea con el Apollon Limassol. Ahí no sé si está bien dicho, si me puedo Está corregir bien. con Sí, la está perfecto. pronunciación. Que la pronunciación de ellos es totalmente Buenísimo. distinta como la decimos nosotros, pero está bien. Así lo digo yo igual. Se entiende por lo menos. Claro, así es. Bueno, Ángelo, ¿cómo valoras esta última temporada en el club y tu paso también por el fútbol de Chipre? Ujú. Em, bueno, como te comentaba hace un rato, yo terminé contrato con Apollon, y fueron 2 años buenos para mí en lo futbolístico nada más, porque respecto a lo extra futbolístico, lesiones y así, tuve lesiones que no prácticamente en mi carrera no había tenido. Mi rodilla al principio cuando llegué el año pasado, porque llegué casi iniciando la temporada, solo fuimos a Italia un amistoso con Nápoles cuando llegué y inmediatamente la siguiente semana teníamos el inicio del torneo y después de 4 partidos me lesioné la rodilla. No fue algo grave, fue algo normal, según el doctor. Yo nunca he tenido ninguna cirugía en ningún lugar, a tocar madera. Eh, pero después de eso, creo que siempre que estuve en cancha respondí. Hice mi trabajo, ayudé al equipo lo más que pude. Eh, Creo que el primer año estuvo bien en asistencia y goles, quizás el segundo año estuvo más bajo, quizás más o menos lo normal que hago yo, 3 4 goles, asistencia 4 y así. No soy un delantero tan letal en gol, pero bien, creo que mi paso por acá fue para mí importante, para el club igual, y eso. Sí, estuviste un largo tiempo igual allá en Chipre. En ese sentido, ¿qué nos puedes contar del fútbol de allá? ¿Es muy diferente a las otras ligas en las que te tocó jugar? De la última liga que estuve, bueno, del corto tiempo en Hungría igual y Turquía, sí, son totalmente distintas. Hungría igual también es muy física la liga, Turquía también. Y acá es como un poco más pausado, te dejan jugar un poco más. No, no es de tanto cortar el fútbol, no es de chocar mucho, como que se trabaja un poco más la llegada más continua. Algunos equipos trabajan el contraataque como se suele utilizar, pero creo que esto es más construido que en Turquía. En Turquía teníamos que correr mucho más, pues los jugadores estaban acostumbrados a correr de área a área en todo momento. Entonces, creo que eso fue un cambio al llegar aquí a Chipre. Buenísimo. Y más allá de lo deportivo, en cuanto a lo futbolístico, a nivel personal, ¿qué fue lo que más te costó quizás en la adaptación, en llegar a Chipre, que es un país igual exótico, entre comillas, por así decirlo, que no muchos conocen tampoco? No, no muchos conocen. Me sorprendió que hay muchos equipos que ya tienen inversores de otros países, porque acá es una isla muy llamativa para los turistas del lado de Israel o Rusia, lugares muy fríos. Entonces esa gente vino a invertir acá en muchos clubes y esos clubes ya tienen esa expectativa de poder hacer buenos torneos internacionales, Europa League, Conference League. Entonces se preparan bien, hacen muy buenas pretemporadas contra equipos importantes, partido amistoso, quiero decir. Entonces eso me sorprendió acá. Pensé que era un poco más, como decimos nosotros, al lote, así todo, pero realmente no. Y el otro equipo que es sumamente importante acá, que es Apoel, él tiene su historia en competencias importantes contra el Real Madrid y eso, entonces de eso ya conocía, pero de los demás equipos me sorprendió y me agradó. La liga es bastante competitiva, creo que se va a ir sumando más inversionistas a cada equipo que va a hacer que la liga empiece a subir un poco más.
Claro. Y en cuanto a la cultura, al idioma que también hablábamos, ¿costó mucho en un principio? El idioma es totalmente distinto, o sea, es griego, pero es totalmente distinto que en Atenas o en Grecia, porque ellos hablan en griego en todo momento. Acá fueron colonizados por ingleses, entonces su lengua principal es griega, pero la segunda es inglés. Ah, Entonces, perfecto. toda la gente habla inglés. Yo cuando llegué a Turquía no hablaba inglés, muy poco, y como teníamos traductor, el tipo me apoyaba en él mucho más, pero ya después que me fui a Hungría y después que me vine acá, ya tenía que adaptarme solo. Entonces ahí sobreviviendo ya aprendí, no es perfecto, pero me puedo comunicar con la gente y así, porque aquí te puede encontrar cualquier persona, niños pequeños ya te hablan inglés, full inglés, ya muy normal, muy normalizado en cualquier lugar. Buenísimo. ¿Y lo que más te gusta, quizá algún lugar, alguna comida por allá que te haya encantado? Es que acá, como dice mi mujer, es un paraíso acá. Eh, tiene, ok, la comida, todas las ensaladas de acá, la ensalada griega o no me acuerdo cómo le dicen al pollo acá. Pero es una preparación del pollo, de la carne igual. Con harto Eh, condimento el pollo, ¿no? Más o menos, sí. Algo parecido como era en Turquía, pero con los ingredientes más o menos de acá, como el culturizado más de acá. Un queso igual que hay acá que se hace, es muy raro, pero se le pone a la parrilla. Mira. Y tú dices un queso, pues se te va a derretir en la parrilla, porque tuve hace poco a mi padre acá y me dice, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué pones el queso en la parrilla? No, es que este queso es para la parrilla. En Ah, serio, sí. especial Y para él eso. lo empezó a mirar y el queso se empezó a dorar nada más y dijo, ¿pero por qué? No, porque es un queso fermentado de una forma que lo hacen acá y se puede poner a la parrilla. Ah, ok. Mira, Y lo probó y estaba increíble. No recuerdo el nombre ahora, pero ese tipo de cosas son muy buenas acá. Y lo demás, las playas. Las playas son paraíso. Increíblemente así parecía a una piscina, que te puedes tirar en el mar y ves todo claro abajo. Entonces qué locura. de eso es lo que uno quizás dice, bueno, si quisiera uno estar acá, seguiría muchos años, pero como te comenté, que hay muchos inversionistas que han venido acá, también todo se ha ido a lo alto el dinero. La renta de la casa, los autos, el restaurante. Tengo muchos amigos chipriotas y ellos me dicen que, claro, uno tiene un trabajo de profesor por mi hijo, de profesor de fútbol en la mañana y por la tarde tienen trabajos de mecánico, que arreglan casa o paredes o lo que sea. Se tienen que buscar más trabajo porque el precio se ha ido muy disparado hacia arriba para solventar lo que los otros están trayendo. Totalmente, totalmente, para Ujú. equiparar ahí un poquito. Mira, Así es. qué loco, pero qué bueno también saber un poquito de la cultura, cómo Sí, se vive allá. sí, Se conoce sí. poco. El otro día comentamos, porque tengo una amiga colombiana con mi mujer, también otras que son de México, que son un grupo de latinas que tienen acá, y, y comentábamos que quizás para los de Sudamérica quizás dicen, no, Chipre está muy lejos, pero se pueden poner el viaje hasta Dubái, es un ejemplo, porque Dubái es muy exótico, pero acá Sí, también te encuentras con lugares y no artificial como es Dubái. Acá te encuentran con naturaleza increíble y playas increíbles, restaurantes muy, muy buenos y la gente también es muy cordial, muy amable siempre. mira, está súper bueno ahí para tenerlo como posible destino, para que la gente Sí, también lo único vaya a malo es que conocer. es muy lejos, es muy lejos. Sí, Tienes que hacer o Francia o Inglaterra o Alemania y después tomar otro vuelo que serían 5 horas más y desde Chile a Francia creo que son 13 horas o a España 12 horas, Inglaterra igual 15 horas. Entonces, es larguísimo. totalmente. Oye, Ángelo, y para conocer un poquito más sobre ti, volviendo un poquito Ujú, a tus inicios, ¿cómo fue tu infancia acá en Chile? Si nos puedes contar un poquito dónde naciste, dónde te criaste, con ujú. quiénes, tu familia, un poquito en general. Sí, obvio, obvio. Yo crecí con mis padres, pero en la casa de mis abuelos, que en paz descansen los dos. Eh,
nos criamos ahí. Yo soy uno de 3 hermanos. Yo soy el del medio, mi hermana mayor, mi hermano menor, mi papá y mi mamá y mis dos abuelos vivíamos en una casa pequeña. Vivíamos hacia atrás de la casa, en el barrio Independencia. Barrio muy conocido ahí en Talca, eh, del mismo nombre el club, Club Independencia. Primeros campeones regionales y desde ahí yo me forjé como futbolista. También gracias obvio a mi papá, a mi abuelo que jugaron fútbol, toda mi familia es muy futbolera, todos ellos jugaron en el barrio y desde el mismo club también salieron muchos jugadores profesionales. Nino Rojas, mi primo, Chasca Pascal, Andrade, que jugó en U de Chile, hartos jugadores que han salido profesional. Y desde ahí yo me forjé hasta, como creo que conté esa historia igual cuando era chico, antes de salir de México, hacia México, que fue que yo estuve en Colo Colo hasta los 13 años, tuve un proceso de prueba por Ya. 4 meses, fui a hacer pretemporada con ese equipo hasta que me dijeron que no podía estar, porque era más pequeño y era más flaco y así. ¿Eso Pero, como a pero qué edad eso, fue, Ángelo? ¿cómo? ¿Eso como a qué edad fue que estuviste Yo ahí? tenía doce años y creo que una semana antes de entrar al colegio, marzo, primera semana de marzo, me dijeron que no y ahí me devolví yo. Ahí era el director deportivo, era Juan Gutiérrez Ya, de ya, Colo ya. Colo. Perfecto. Pero bien, fue buena experiencia, la tomé bien, sufrí en ese momento porque uno, claro, de pequeño quiere ser futbolista y cuando el equipo que tú creías que te iba a dar el salto para poder ser futbolista te dice que no, se te derrumba todo y fue así por un momento. Ya había sufrido varias desilusiones ahí siendo más chico por el equipo, en Ranger también, después a los 15 años también, un campeonato el Nike, que se le llama, que van equipos de todos lados de Chile. También no fui por una lesión y por el técnico y cosas así. Pero creo que como siempre ha sido mi vida difícil con todo, creo que me supe sobreponer y pude salir a lo que soy hoy. Totalmente. ¿Y Colo Colo fue el único equipo al que te fuiste a probar acá en Sí, Santiago? sí, el único. Después ya, como te dije, me desilusioné un poco no del fútbol, nunca del fútbol. Yo amo el fútbol por sobre todo. Eh, Sino que me desilusioné de haber pasado todo el proceso como todos, muchos jugadores han dicho, que realmente es así. Fui a Linares primero, que habían casi 3.000 personas. Fui pasando etapas, etapas, etapas. Fui a Santiago y había más personas. Entonces ahí uno no asimila cómo va pasando etapas y llega hasta el último momento y éramos tres nada más en el equipo nuevo. Y el entrenador que yo fui a hacer pretemporada, él sí me quería dejarme en el equipo, pero al siguiente que llegó dijo que no y yo soy medio reacio a que me digan, no, pero una semana más me decía Gutiérrez y yo le decía que no, que estaba bien, que el profe ya había dicho que no, y yo tomaba la decisión y que era no. Y me fui. Incluso yo no contesté mi celular ya casi en Rancagua. Iba en Rancagua en el bus, tomé el metro solo, porque ya sabía andar en metro a los 12 años, ya sabía andar en metro hasta la estación de buses. Y mi papá, yo creo que me tiene que haber llamado unas 50 veces, también tenía como llamadas perdidas de Juan Gutiérrez como 15 veces. Y después en Rancagua aprendí el celular y le contesté y me dijo, ¿dónde estás? Estoy camino a Talca. Y me dice, ¿pero cómo? Si ellos querían verte. No, pero ellos dijeron que no, no. Y me fui. El Y orgullo ahí. ahí, sí, sí, pero bueno, la vuelta a la vida me dieron la oportunidad de poder cumplir mi sueño y eso me alegra de todos modos. Quizás hubiese sido una historia totalmente distinta haber crecido en Colo Colo y quizás no hubiese sido futbolista tampoco, porque nadie te asegura que por salir de un equipo grande vas a ser 100% futbolista. Entonces, creo que quizás fue para mejor, quizás aprendí cosas diferentes en el camino y también entrenarme en Ranger, que para mí fue importante por todos mis amigos que yo tenía de infancia, porque muchos del fútbol amateur fueron a jugar a Ranger y hicimos muy buenos campeonatos.
em, en lugares diferentes de Chile y creo que eso me quedó grabado para bien y creo que tomé una buena decisión en haberme venido así de rápido, te puedo decir. Y de más grande, Ángelo, ¿no te volviste a encontrar quizás con alguien de Colo-Colo que en su momento te dijo que no, ahí quizás las vueltas de la vida? No, 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 después no, como entrenador no. Ya, ya, ya. No. Y bueno, Ángelo, después ya se te dio la posibilidad en Rangers. ¿Cómo recuerdas ese Sí. momento, el debut profesional? ¿Algún No, referente que te haya fue marcado? increíble, sí. En ese momento yo estaba en el equipo donde estaba Nicolás Peris, Andrés Oroz, eh, Nicolás Rondo, el, ¿cómo se llama? David Llanos, Milton Caraglio, por nombrar algunos creo que me recuerdo, el Gallo Capelli, ese fue el Ranger que Uh, yo debuté, y era Dalcio. Pero Dancho, sí. fue con un entrenador de fuerzas básicas de las inferiores que me tenían entrenando, entonces yo siempre iba a la banca, era opción. Pero no debutaba aún, porque jugaba Andrés Oroz por la izquierda, ahí jugábamos con línea de tres atrás, y yo hacía como el mismo trabajo que hacía él. Yo siendo extremo, yo hice todo mi inferiores, yo la hice de extremo por izquierda y algunas veces de segundo punta. Eh, y él me dijo, tú puedes jugar ahí también por ser zurdo y así. Y justo antes de que llegue ese entrenador, Dalcio Giovanoli, Andrés se lesiona y él, antes de firmar, jugamos un partido de local y ganamos, creo 2-1. Y al siguiente partido firma Dalcio. Y ahí fue cuando claro, partido anterior el equipo ganó, repitió el mismo equipo y yo pude jugar nuevamente. Pero me hizo debutar un entrenador de inferiores Buenísimo, en buenísimo. primera Y división. tu relación en ese entonces con los viejos cracks mencionaste, muchos jugadores Sí, reconocidos, uno de los más llamativos, bien, el Loco Pérez, no sé si sí, tiene alguna bien, anécdota por bien, con el Nico bien. Yo siempre veo su programa acá de Buena Fuente, siempre lo veo acá con el Coque Evia, creo que me mato de la risa todo el tiempo. Y sí, tengo historias, pero la que más siempre me recuerdo es que cuando yo tuve mi hija, él me regaló el coche, el Nico Perich. ahí. Mira, Me regaló el coche qué lindo, para alcanzaste Amaral. a formar una Sí, buena relación igual con él. sí, sí, me ayudaban bastante, muchísimo. Creo que sentían que yo podía tener, o me veían cosas y me decían que yo podía hacer más y así creo que fue. Después ya la historia con Ranger no terminó de muy buena forma. Yo no le tengo rencor a Ranger para nada, porque es el equipo donde yo hice mis primeras armas, como se dice en el fútbol, y, y siempre voy a estar agradecido. Es el club de la ciudad también, de donde yo crecí, de donde es mi familia, mis hermanos, todos. Entonces le tengo mucho respeto. Y al final, bueno, como dije, no terminaron muy bien las cosas y terminé saliendo a Huachipato. Sí, y ahí, si nos puedes contar un poquito cómo se da esa salida de Rangers y tu también llegada a Huachipato, ¿cómo Ujú. recuerdas eso? Sí, fue difícil porque ellos querían renovar. Yo siempre cuento esta anécdota con mis amigos y ellos la recuerdan. Yo fui uno de los cuatro que nos llamaron a hacer el contrato. Entonces, tres compañeros, uno de Talca, otro de Curicó y otro más, no me acuerdo el nombre, pero no me acuerdo dónde es, Retamal. Nos propusieron, tienen el contrato por 2 años o por 4. Y yo me arriesgué y yo fui el único que dijo, yo quiero por 2. Y ellos los demás dijeron por 4. Entonces, yendo al final de mi temporada de contrato con Ranger, se iban cumpliendo los 2 años y me iban a renovar. Pero por lo que me querían renovar, no era lo que yo quería, se puede decir. O lo que yo esperaba, o esas cosas. Entonces, al final, tenía opción de Huachipato y para salir más fácil a Huachipato, mejor era esperar que terminara mi contrato. Y lo hice así, pero ahí pasó un periodo de 2 meses que estuve entrenando solo, ya no jugué más,
porque no, como no me iban a, como no, como yo no quería renovar, para ellos no era un proyecto, entonces no me querían seguir mostrando. Que creo que está bien, si lo tomas de un punto de vista como club, creo que está bien, no está mal, porque creo que tú vas a mostrar a lo que tú quieres vender, se puede decir. Si no quieres vender algo y el tipo se quiere ir, no lo vas a seguir mostrando. Entonces, Claro. por un lado entiendo la situación. Que a uno le moleste y que no sea justo, está bien, pero tienes que ponerte como en el lugar de los dos al final. Y ya ha pasado tantos años que eso está bien, por eso te dije desde un principio que yo no tengo ningún rencor con Rangers. Sí. Y bueno, y ya después llega el cambio de aire y llega Guachipato a tu vida. Mm, sí, sí, Huachipato fue increíble desde el principio. Me hice muchos amigos ahí, llegué yo y estaba ya Martín ya estaba casi mostrando sus cosas. Andrés Vilche también estaba ahí. Dejas Juan Carlos también, ¿no? Espinosa. David Llano vuelve a Huachipato también porque él estaba a préstamo desde Ranger a Huachipato. Desde Huachipato a Ranger, Ujú. perdón. Entonces tenía tipo alguien que conocía. Martín había ido una vez a una preselección yo y me lo había conocido. Así que me pude adaptar. Me costó dos años más o menos adaptarme full a todo lo que es el sur, porque es complicado, la lluvia, el frío. Tal que igual es frío, pero no creo que no llueve tanto como en el sur. Ujú. Y después de eso creo que ahí empecé a subir el nivel ya con Miguel Salas, con Ponce, fueron como los que me hicieron ahí explotar, también Vilches. Los tres creo que me sacaron cosas distintas y pude llegar a poder salir vendido al extranjero. ¿Te tocó jugar ahí en el Cap de Talcahuano, esos típicos partidos con posa, eso, Sí, cuando llovía sí. mucho? Me mandaron un video. Mi hermano siempre me actualiza del partido de allá y yo a veces mucho los veo. Vi el clásico de Colo-Colo Católica por el horario, me da a veces a las 10 de la noche. Del fin de semana, el super clásico también va a ser a las 10 de la noche acá. Entonces lo voy a poder ver. Sí. Y me mandan un video, no me acuerdo que Huachipato, no sé contra quién, que era increíble, no podían correr. El balón Sí. no podía moverse. Creo que el único lugar del mundo que aceptan jugar así con la cancha. Era una piscina. Sí, yo vi los jugadores se tiraban barridas y llegaban hasta la otra mitad de la cancha. Sí, sí, Y no sé por qué, pero casi siempre se da que esos partidos son Guachipato Católica. La mayoría de las veces son, sí, sí, son sí. esos dos que juegan ahí. Pero juegan, o sea, aparte, te fijas que llueve mucho y la cancha creo que aguanta muy bien. La cancha del CAP es muy buena cancha. Sí, Para el sur, creo que la sí. mantienen muy bien. Sí. Oye, Ángelo, y en ese sentido, el partido que más recuerdas en Huachipato, el momento quizás que más te haya marcado acá en el fútbol chileno? Sí, tengo un recuerdo muy bueno de un partido de noche contra U de Chile. Un gol que le hago a Johnny. Eh, un centro de Carlos, de un paraguayo. Se me fue el apellido. Carlos es el nombre. Jugué incluso contra él en México igual. Jugó en Necaxa, en Tigres. Carlos González. Carlos González me saca un Ya, centro ya, sí, sí. cortado y yo iba forcejeando con Bocellur. Y por la cancha, Bocellur forcejeando, él se cae y yo alcanzo a controlar el balón de pecho y le pego una volea que pasa muy fuerte creo que por su mano derecha de Johnny y hago el gol. Ganamos ese día, creo, contra la U 2-1. Golazo. Y sí, esa noche sí. Obvio, las noches de Sudamericana que tuvimos con Mario Salas también, que también hizo un gol ahí a Rogerio Ceni, el portero. Puede ser así Sí, el sí, nombre, sí, sí. ¿no? Sí, también Mitiquísimo, esa. sí, Roger, sí. Ajá. Sí, también esa contra Sao Paulo. Mira. Y acá en Chile, Ángelo, algún estadio en el que más te gustaba jugar, en el que más te llamaba la atención, quizás, el que más te motivaba? Ujú, pucha, sí, contra Colo-Colo, en Monumental, siempre. Por la gente, ¿no? Sí, sí, su gente.
creo que es muy pasional con Colo-Colo. Creo que al extremo, que a veces se pasan, pero los entiendo. Hay gente que desvive por el fútbol. Y sí, ese estadio, jugar ahí, que la gente está muy encima. El Nacional también es muy buena cancha, tiene muy buen ambiente también por la hinchada de la U. Pero creo que te deja un poco aislado porque donde está la pista de correr, Atlética, claro, sí. te deja un poco aislado del fans, de los hinchas. Entonces, en el Monumental es distinto porque tienen la gente muy cerca, muy, muy, muy cerca. Entonces ahí, sí, aparte, siempre en buenas condiciones la cancha cuando yo jugué. Entonces, sí, me gustaba ir a jugar ahí. Buenísimo. ¿Crees que viviste tus mejores momentos ahí en Huachipato? ¿O tienes quizás algún otro club que te haya marcado? Sí, creo que sí, por cómo se dio todo también para salir, fue todo muy, muy simple, no hubo de que no, que este monto no, este monto sí, creo que se dio todo muy fácil para salir a México. Me gustó todo lo que vivía en Huachipato. Creo que Sí, sí es una de las partes bonitas de mi carrera para mí. sí. Bueno, eso también te abrió la posibilidad de debutar con la selección chilena y también sonar Mm, en varios clubes. Recuerdo que sonaste en la U y Colo-Colo, ¿no? En ese tiempo, ujú, sí, sí, en ese 2015, tiempo sí. 16, ¿no? Sí, sí, salieron un par de ¿Por qué, cosas con ellos, pero por qué no se dio en ese momento? yo diría que por la competencia que tenía con un club mexicano, no fue solamente decisión del dinero. Creo que obvio que eso me iba a ayudar un poco más, pero yo dije, bueno, creo que es una posibilidad de poder salir al extranjero, quizás no la voy a tener, quizás puedo ir a Colo-Colo, puedo ir a la U, y si no me va bien, me voy a volver a Huachipato o al equipo que sea. Yo, sin desmerecer, solo doy nombres, sin desmerecer equipos. Y yo pensé así en ese momento. Se lo dije a mi representante y él lo entendió y creo que avanzó, como te dije, muy rápido el poder salir a México. Sí. Bueno, ahora ya con que ha pasado casi 10 años de ese entonces, ¿crees Ujú. que quizás te haya afectado en ese sentido no haber jugado en un equipo grande antes de partir al extranjero? No, siento que no. Siento por un tema de cariño, quizás por la gente hacia mí. Creo que lo he compartido con varias gente a mi alrededor cuando he estado en varios equipos. No tengo quizás ese cariño de la gente de U de Chile, de Católica, de Colo-Colo, que son los equipos, los tres grandes, hacia mí porque yo no participé en ningún partido de ellos, de su equipo. Entonces, no tienen ese afecto hacia mí, pero futbolísticamente creo que no. Creo que si lo más malo que hubiese pasado hubiese sido que me hubiese ido mal en México y al primer año, como suele pasar a algunos, y volver a Chile. No cumplir las expectativas en el extranjero pensando en que tú podías cumplirlas y después dices, bueno, vuelvo a Chile, no pasa nada. Sí. Y para mí no fue así. El primer año fue bueno en Pachuca, llegué igual nuevamente sin pretemporada. Creo que tengo muchos equipos que he llegado sin pretemporada. Eh, y hizo un buen año, el entrenador fue muy bueno conmigo, me ayudó a crecer. Estando en el extranjero, siendo joven, es difícil. Eh, y eso fue importante en los primeros 2 años para mí en Pachuca. Creo que fueron 2 buenos años. El primer año incluso fuimos al Mundial de Clubes, salimos terceros, pude hacer un gol, pude dar asistencia. Entonces, en lo personal me siento satisfecho con lo que pude entregar. Sí, de hecho el primer año en Pachuca recuerdo que causaste harto revuelo, hiciste Mm, varios goles, tuviste sí. buenas actuaciones. Y ya quizás después con el cambio entre Martín Palermo y quizás ahí te tocó jugar un poquito Ujú. menos, quizás fue un Sí, cambio con rotundo igual, Martín, ¿no? con Martín fue distinto porque él me dijo que como que no iba a tener muchos minutos con él. Ya estaba en mitad de temporada y yo no podía salir a ningún equipo. Y yo le dije lo que yo sentía, como somos nosotros los chilenos, yo le dije yo voy a pelear, no pasa nada.
yo venía ya de jugar con el anterior técnico que antes que llegara él, un español, que incluso ahora él es el asistente de Emery, de ahí de Aston Villa, puede ser. Sí, sí, Unai sí, sí. Emery, puede ser él. Una Emery, Es, sí. es el entrenador, el asistente ahora de él, y después llega a Palermo. Y con él yo venía siendo titular, venía marcando, ya venía, tenía 2 goles, 2 asistencias. Y de repente llegó Martín y me sacó del equipo, me dijo que iba a jugar menos, que él tenía otras prioridades dentro del equipo. Y yo le dije que ok, que no había ningún problema, que yo tenía el contrato acá y que lo iba a respetar y iba a seguir. Y así fue. Después hasta el final clasificamos a playoff y jugamos contra Tigre. Vuelvo a entrar 10 minutos, 15 minutos al final del partido, hice el gol, estábamos clasificando con mi gol y, y como se llama, después se desmoronó todo por un error de un compañero, pero que nos volvió a empatar Tigres y ellos por ser primero pasaron, porque la liga en México es así. Por clasificar primero y ser primero todo el año tiene esos beneficios. Claro. Eh, y después de eso ya terminé contrato con Pachuca. Me quedaban, creo que me iban a extender, pero prefirieron mandarme fui de préstamo a Juárez, A Juárez, sí. porque ellos quisieron no apresurarse a terminar mi contrato y mandarme allá. Y yo acepté, fui allá. Incluso tengo amigos allá en Juárez hasta el día de hoy, que también el padrino y la madrina de mi hijo que nació en México. Entonces, creo que por algo te depara esos destinos en la vida y fue una bonita experiencia. Sí. Ahí terminaste el contrato y se da tu llegada a Turquía, Mm. ¿no? Sí, ¿Cómo? ahí terminó el contrato, ahí pasó lo de la pandemia. Sí, Pasó lo de sí. la pandemia, Y- nosotros estábamos en buena posición en la liga, pero pasó lo de la pandemia, se terminó todo. Yo, gracias a Dios, tenía casa en México, entonces no tenía que viajar hacia ningún lugar. Me fui hacia Pachuca, que es donde tengo mi actual casa igual. Nos fuimos a refugiar ahí, tomamos el avión, todos los recuerdos correspondientes en ese momento, y nos quedamos hasta, como creo que 3, 4 meses ahí, hasta que se normalizó todo más o menos y pude ir a Turquía, que fue lo que yo hablé con mi representante, le dije, yo le dije, bueno, acá tampoco es que gane mucho, le dije yo en México, quizás pueda acomodarme en otro país y si es en Europa, mejor, le dije yo. Y él hizo todo lo posible Perfecto. para poder salir a Turquía. Sí. ¿Y se te dio la posibilidad quizás de llegar a otro país europeo o no era Turquía? Eh, pasó que me hablaron de Ucrania. Eh, Ya. no recuerdo uno de los conocidos de Ucrania, pero el director deportivo solamente lo único que él tenía miedo y le dijo a mi representante es que yo no había jugado en Europa. Entonces, siempre a los jugadores creen como que le va a costar un año adaptarse y no querían como perder ese tiempo y todo. Pero al final se dio lo de Turquía y creo que estuvo bien. Primer año mío en Turquía fue perfecto para mí. Me llevé mi entrenador, David Guerra, de La Serena. En ese tiempo se fue a vivir conmigo. Creo que me tomé con más seriedad mi profesión a ese instante y dije, tengo que hacer las cosas diferentes y me llevé a un entrenador para poder estar físicamente mejor y creo que me ayudó muchísimo, demasiado. Creo que hasta el día de hoy, Buenísimo. ok, hasta el día de hoy hablo con él. Mi entrenamiento que yo estoy haciendo en estos momentos esperando a conseguir club es con él. Tengo todo un programa que él me ha mandado y por horario nada más no hacemos videollamadas y así porque es muy complicado, pero yo cumplo al pie de la letra lo que él me pide. Le voy mandando videos para que él vaya viendo cómo yo estoy ejecutando los ejercicios. Y, y sí, creo que él me ayudó muchísimo a crecer como profesional, realmente. Buenísimo. ¿Y cómo fue esa primera experiencia en Turquía? No sé si me equivoco, pero allá pasaste un temblor más o menos fuerte, ¿no? No, ese fue en el segundo equipo. Yo el primer año termino contrato con Denizli y ya tenía opciones de otro equipo, pero me decidí ir a Gaziantep.
Y ahí fue donde Sí. fue el terremoto, sí, murió demasiada gente, muchísima ¿Lo gente. pasaste muy mal en ese entonces? Sí, fue difícil. Nuestra vida estaba súper bien ahí y nosotros, como somos de ciudad, de casa, siempre estamos en casa. Siempre es una opción para nosotros irnos a una casa. Si me puede salir un Ya, poco más alto el precio de la renta en una casa, yo creo que ya ahora lo veo por seguridad. En ese momento no lo pensaba así, no era por seguridad. Era solamente porque nosotros preferíamos estar en una casa que en un departamento. claro. Eh, y dijimos, con mi mujer, mis hijos, decimos, ok, vamos a ir a una casa, la casa está bien, grande, tiene buen espacio, ok, está bien, perfecto. Y creo que por esas decisiones que toma, a veces pueden ser buenas o malas, nos dio que pasamos el terremoto ahí y no sucedió nada, gracias a Dios. No, la casa tuvo daños, pero no daños estructurales que se le cayera una muralla o parte del techo, nada de esas cosas, solamente de esas grietas que se hacen normal. Vino la gente del gobierno a revisar las casas de mucha gente y todos dijeron que eran daños normales de una casa para el sismo y terremoto que fue, porque fue muy, muy fuerte. Sí, Y, y gracias a Dios no nos pasó nada. Creo que teníamos tipo en nuestra cabeza cómo reaccionar por lo del terremoto del 2010 en Chile. Entonces fue sumamente rápido. Yo me acuerdo que me estaba lesionado el cuádriceps, desgarrado el cuádriceps, y no sé cómo me paré en 3 segundos, estaba en la habitación de mi hija, la tomé del brazo, la saqué y nos pusimos en el umbral de la puerta, los cuatro abrazados ahí para que parara, pero no paraba nunca. Yo lo sentí muy, no, muy ahí fuerte. tocaba rezar nomás en ese momento. Sí, muy, demasiado fuerte. Yo estuve en el 2010 en la casa de mis abuelos y estuve con mi hermano pequeño en ese momento. Y igual, ahí lo sufrí más porque vi todo cómo se movía, pero estaba en una casa y era seguro. Pero acá el Claro. doble porque era la estructura de 3 pisos, estábamos en el segundo piso, eh, no sabíamos si iba a aguantar. Yo pensaba que si no iba a caer la casa encima. Y, y al final la casa resistió bien. Después incluso hubo una que dicen fue un segundo terremoto, pero para nosotros fue como una réplica. Y ahí donde murió mucha gente también, porque la gente creo que al no estar instruido en seguido tener terremotos, no sabes que vienen réplicas cuando viene uno fuerte. Entonces nosotros ya sabíamos y ya teníamos como el kit de seguridad, dónde íbamos a arrancar si en el caso que venía la réplica fuerte. Y ahí te digo, te comento yo donde murió mucha gente porque se volvió a su departamento a buscar cosas, a buscar ropa y esto otro. Nosotros nos enteramos por amigos turcos que teníamos ahí, que sí, que se cayeron edificios después con el segundo. Chuta. Sí, fue demasiado doloroso porque murieron niños que nosotros no conocíamos, pero iban en el colegio de mi hija. eh, eh, y nos enteramos mucho tiempo después. El país igual, creo que igual que en Chile se unió mucho. Fui a un programa con mis compañeros futbolistas, como tipo, hicieron como una tipo Teletón, pero del terremoto. De ahí juntaron muchísimo dinero, un país económicamente fuerte, entonces creo que se unieron como los chilenos se unen en circunstancias así. Menos mal pudieron salir adelante, que igual el Ujú. susto ya uno no se lo saca con nada prácticamente. No, no, yo tuve opciones de volver, después de ahí terminé contrato con Gaziantep y tuve opciones de volver, pero a mi hija yo le nombrábamos Turquía y ella se ponía a llorar, tenía mal dormir, tuvo mucho tiempo con desmayo espontáneo de nada y según nos comentaban que era por el estrés que había sufrido en ese momento. Entonces creo que estos 2 años que estuvimos acá fue un buen break para así olvidar un poco de lo que sucedió ahí. Y quizás ahora, bueno, si nos llamaran de ahí, que no han hablado, pero aún no hemos tomado decisión de ir ahí, eh, sería como más conversable poder tomar la decisión de poder volver ahí a Turquía. Creo que lo único que pesa fue lo que pasó,
Y lo demás no, porque la ciudad estaba bien, la cultura, aunque era muy estricta ahí, porque muy musulmán la ciudad en que viví, Antep. Em, Nos costó, pero estuvo bien. Tipo, toda la gente muy, muy amable también ahí en Turquía. Buenísimo, sí. Bueno, ya para cerrar un poquito el tema Ujú. del terremoto, y lo decíamos, fue fuerte. Yo creo que también aparte del mismo movimiento, lo que genera también mucho susto es el tema del ruido, las cosas que se van cayendo, las ventanas, eso también es muy, muy fuerte en ese momento. Sí, sí, fue muy, muy fuerte. La... Me recuerdo que mi hijo me decía, es que el monstruo movió la casa muy fuerte, decía. Y nosotros le decíamos que sí. Le decíamos que sí, el monstruo estuvo afuera y movía la casa muy fuerte, se pasó, decía, se pasó. Y nosotros decíamos, sí, sí, claro, él no tenía, y ahora él entiende que hubo un terremoto, nosotros le hemos explicado, pero antes decía eso en ese momento. Nosotros, Qué tierno. nosotros no estábamos bien, nos turnábamos la noche para que ellos pudieran descansar y pudieran llevarla mejor, porque para nosotros como adultos es más fácil, uno piensa diferente y lo puede sobrellevar, pero para ellos era el problema de estar ahí pensando en que si iba a venir otro terremoto, ¿no? Totalmente. Y bueno, Ángelo, para tocar un poquito el tema también de tu paso por la selección chilena, no sé si nos Ujú. puedes contar un poquito de tu recuerdo en tu debut, el llamado quizás de Sampaoli, cómo fue esa Sí, en primera instancia con Rancagua, la Roja. en Rancagua, Sí, sí, ese fue el primero, sí. Sí, yo feliz de poder jugar por Chile. Y obvio en ese momento estaba bien todo y a quien yo creo que todos responden lo mismo y es la verdad. Cualquiera quiere estar con la camiseta de la selección. Poder cantar el himno, poder representar a tu país, más aún si es que estás en el extranjero, volver a tu país y poder disfrutar de lo que es la selección con grandes jugadores como han estado ahí, Vidal, Sánchez, Medel. Isla, Bravo, todo lo de esa generación fue increíble. Creo que el primer partido estuve bien, después ya creo que me fui desinflando, la verdad. Siendo honesto, nunca pude llegar a jugar de la misma forma como me estaba desenvolviendo en mi club, Mm. ¿Y por porque qué crees que se dio eso, Ángelo? no lo sé, quizás nervios, quizás me opacaba yo mismo, no podía sacar mi buen juego que venía mostrando en mi equipo en la selección por quizás ver que era imposible ver a Vidal, a Sánchez, a Arangui jugar mal un partido. Entonces tú querías imponerte a ti mismo, llegar a hacer lo mejor posible, no para poder estar en el nivel de ellos, sino que para acercarte un poco. Entonces, quizás toda esa presión que uno mismo se pone y que el medio también te pone, te cuesta al final. Quizás es solamente mi experiencia porque yo veo la selección siempre y chicos que lo hacen increíble, que juegan un partido y están haciéndolo bien. Entonces, Sí. eh, puede ser por personalidad de cada uno exactamente en diferentes lugares, porque Osorio lo hace increíble en la selección y también en su equipo. Entonces, para mí no tiene una explicación razonable, se puede decir, por qué fue mi nivel tan bajo. Porque yo después volvía a mi equipo y volvía a ser el mismo de antes y volvía y hacía goles y jugaba bien y era titular siempre. Entonces, no iba a la selección porque fuera banca y hiciera un gol. El jugador que va a la selección es porque está en un buen momento en su club. Sí. Para Quizás, mí, siempre el llamado a la selección para mí fue porque yo estaba en un buen momento en mi club. En eso yo creo que hay que ser objetivo. Cualquier jugador que va a la selección es porque está en un buen momento en su club, no por y nada. jugando en el extranjero, porque Claro, por más que digan que en México es cualquier cosa. Pero sí, eh, creo que eso es lo primordial para todos los jugadores que van ahí, es porque lo están haciendo bien en su club. Después, si no le va bien en la selección o no quiere decir que sean malos jugadores o buenos jugadores. Les pasó algo que no jugaron bien
y como suele pasar, tienes pocas opciones y es así, y si no las cumpliste, te sacan. Y es como tiene que ser porque es una selección, tienes que elegir y seleccionar a los mejores de tu país. Sí. ¿Crees que influyó quizás que justo te topaste con la generación dorada en su prime, con una selección llena de cracks? Quizás actualmente ya, si te hubiera tocado jugar en esta selección, serías titular. ¿Cómo lo evalúas? No lo sé, no, creo que no puedo decir algo que no sé si puede pasar. No está en mi control decir que si voy ahora lo voy a hacer mejor que cualquiera que esté ahí. Sería tonto decir eso. No está en mi control decir eso. Sobre lo No. anterior, eh, no, porque creo que hay jugadores que quizás no juegan tan bien y van a un club y sacan, como se dice ahora, sacan su prime y juegan increíble porque también los jugadores de al lado les ayudan. Todos tienen la misma calidad y tú también, entonces te acoplas con eso. Entonces no creo que no sería malo decir que no, porque ellos jugaban mejor que yo y estaban en su mejor momento, me hicieron sentir a mí mal y yo jugué mal por eso, no. Creo que es netamente personal. Yo no pude eh, desenvolverme a mi 100% en la selección, pero por un tema mío, no por un tema de jugadores. Ellos siempre estaban al, al constante apoyo para ti y creo que siempre han sido igual. Siempre lo han manifestado también siempre igual. Ellos, al que llega a la selección, en ese momento y ahora también, lo tratan como uno más y lo intentan añadir al grupo lo más rápido posible porque la selección eliminatoria o lo que sea es un momento de 2 semanas, 2 semanas y media y se pasaron los dos partidos, entonces te tienes que adaptar lo más rápido posible y creo que siempre la generación dorada, creo que con todos los equipos, perdón, con todos los jugadores que llegaban nuevos, eran de la misma forma, que intentaban que tú pudieras desenvolverte al 100% como lo estabas haciendo en tu equipo. Sí. No, y en su momento también tuviste harta regularidad en la selección chilena, en los llamados, Ujú, sobre todo con Reinaldo Rueda. En ese ujú. sentido, ¿qué significó Reinaldo Rueda para ti en la selección chilena? No, es importantísimo. Él, por más que yo estuviera en un mal momento, él confiaba en mí. Él siempre me habló muy directo. Él siempre fue, eh, muy real, se puede decir, para decirme lo que él sentía con lo que yo hacía. Pero siempre fue como, tú aún no lo explotas, aún no explotas lo que puedes hacer, aún no explotas la velocidad, aún no explotas el buen centro que tienes por tu lado izquierdo, no explotas esas cosas, yo necesito esas cosas de ti, siempre fuera como hablarme desde ese punto de vista, desde entrenador, desde formador, porque él es un muy buen formador. Eh, y yo lo intentaba siempre, y él estuvo muy en contra de todos los periodistas en Chile para mi citación, y él aún así creía en mí. Por eso yo te digo, todo lo baso en mí, en que yo no fui un, un aporte real para lo que yo estaba haciendo en mi club y llevarlo a la selección. Entonces, Sí, si él, lo que él veía todo un mes o 2 meses en mi club y que yo hacía un dribbling acá o lo que sea, y una asistencia, un buen centro o un gol, él quería que eso mismo yo lo llevara a la selección, pero yo no pude resolverlo de esa forma. sí. Aún así tuviste varios partidos buenos, tuviste la oportunidad de marcar y también de ser protagonistas en esa recordada final de la China Cup. No Ujú. sé si tienes también recuerdo Sí, latente de lo que fue esa final y ese sí, título. sí, fue increíble, creo que ese grupo fue muy bueno. Nuestro capitán Bosellur, eh, íbamos, obvio era el primer torneo, creo que fue ese, China Cup, y estuvo bien, creo que todos los jugadores que llegamos a participar en ese torneo lo disfrutamos, lo tomamos con mucha seriedad, por más que quizás no tiene el mismo reconocimiento que otras copas, obvio que no, por ser solo 4 equipos y algo muy simple, y quizás no con equipos de selecciones tan renombradas. Eh, pero creo que lo tomamos bien, fue un buen viaje.
disfrutamos de toda la cultura que era ya en China y al final se coronó con ese campeonato. Y ese título no todos lo tienen. De hecho, No, hace poquito recuerdo un podcast, bueno, Arturo Vidal ahí en su programa de YouTube que bromeaba ¿sí? también con eso, que decía que no tenía ese título, que era el único que le faltaba. No, el Sí, tipo es un descarado, tiene tantos títulos en su vida que quiere ese, aún quiere ese. Ahí te das cuenta lo ganador que la quiere ser mentalidad. en todo momento Vidal. Sí, Lo que tiene en la sangre, me encanta ese pensamiento que él tiene. Cualquier cosa que se le ponga por delante, él va a querer ir con el 100% de la capacidad para poder ganarlo, aunque esté jugando contra el que sea. sí. Sí, en ese Ujú. entonces también Alexis Sánchez tenían los dos esa misma mentalidad ganadora, Así es, competitiva. Yo creo que también sí, llegaron donde estaban y la selección también pudo estar sí, donde estuvo. sí, toda la razón, toda la razón. Creo que esa mentalidad te hace eh, imponerte a situaciones difíciles, creo. Pensar en positivo, Sí. pensar en ganador, creo que te hace imponer por sobre el resto también. Sí. Bueno, y Mm. Ángelo, también te tocó vivir la otra cara de la moneda también en la Copa Confederaciones. Eh, Ujú. ¿cuánto te pesa ese gol errado contra Alemania? La verdad, mucho, pero ya trato de no que se quede en el olvido, porque tipo, puedes poner en cualquier lugar Ángelo Zagal y quizás te aparece el video, el gol errado. Eh, pero creo que fue un partido que era para Chile, no era para Alemania ese partido. No tenía posibilidad Alemania de poder salir campeón. Eh, Creo que nos lleva a un momento difícil el primer gol, pero creo que durante el partido pudimos quizás poder haberlo empatado, poderlo haber ganado en el tiempo regular antes de llegar a esos últimos minutos que fue la opción que tuve yo. eh, Porque Chile lo metió atrás a Alemania. Alemania terminó, creo que defendiendo con un defensa más, pusieron o algo así, porque ya no podían aguantar todo el tiempo el ataque que estaba proponiendo Chile. Quizá el entrenador en ese momento, Pizzi, pensó y dijo, este chico va a tener una chance y... Porque yo había jugado muy poco también en ese torneo. Creo que jugué contra, puede ser contra Portugal, no me recuerdo los otros equipos que estaban, puede ser que haya entrado contra Portugal, no recuerdo, creo que no. Pero contra un equipo me tocó jugar, me recuerdo que estaba con Martín también ahí, Martín entró a un partido, hizo un gol. Pero sí, creo que jugué muy poco y me dio la oportunidad en ese momento. Siempre pienso en que hubiese sido fantástico que hubiese metido el gol y quizás nadie lo sabe, podríamos haber perdido también el tiempo extra, en penales, no lo sabemos, pero claro que queda esa espinita clavada de que si yo hubiese impactado mejor el balón, podría haber sido gol, quizás me la podría haber atajado, quizás le podría haber pegado al palo. Son muchas cosas que pudiesen haber pasado, pero lo que pasó realmente fue que Mantel le ganaba al Nubes. Así que Sí, ¿no? Y eso tocó yo, también, yo ujú. no, te decía que justo tocó en una final, quizás si eran un amistoso o otro partido, nadie lo recordaba. No, pero son cosas que la gente se va a acordar. No, creo que la gente te intenta restregar siempre lo malo que tú tienes. No, poca gente ve tu virtud, tu, ¿cómo se puede decir? Tus cualidades positivas. Poca gente es porque también saben que quizás tú eres superior a ellos, entonces prefieren sacarte tus cosas peores. Sí. Así es como lo veo Y a, yo. a nivel, a nivel personal o también en cuanto a tu círculo, tu familia, lo pasaron muy mal de las críticas, En por lo ese que pasó ese. momento, no, mis padres son bien tranquilos, no se meten en muchas cosas. Como te contaba, tienen muchos amigos futboleros, le decían que le pegó mal, le decían, imagínate, lo hubiese metido, cosas así, pero nunca en mal plan, en Talca no, en mal plan, nunca. Quizás para las otras regiones y así fue peor
por el tema de lo mismo que yo te dije, el soporte que yo no tengo ese soporte de una hinchada grande como son los tres grandes. Ujú. Entonces, poca gente me iba a defender, se puede decir. No, es un buen jugador porque ahí Zagal era el peor de Chile. El más malo y lo que sea, y yo había salido recién vendido a México y había sido uno de los mejores del campeonato. Sí, Había sí. hecho creo que 10 goles, de asistencia, le había ganado a Colo-Colo, la U Católica. Entonces no, era como injusto, pero es parte de, tienes que tomarlo como parte de porque las cosas malas siempre te las van a restregar en la cara, pero tú Sí. tienes que No, ser positivo y pensar en lo bueno que le tienes que sacar a todo. Es un aprendizaje, la vida, el fútbol, lo que sea. qué buena mentalidad en ese sentido. No te costó mucho superarlo. Al principio sí, sí, obvio que sí, pero después no. Fue un buen año al que llegué al tiro a México. Si hubiese sido malo quizás ese primer año también me hubiese hecho pensar que quizá ese fue el bajón. El gol que me pierdo en la final me hizo perder todo un año de carrera y jugué mal en México y al final no fue así, fue al contrario, jugué bien, llegué bien y la gente me reconocía lo que hacía bien en Pachuca. Hasta el día de hoy vuelvo a mi casa a Pachuca eh, y la gente me ve en el centro comercial y me pregunta si vuelvo a Pachuca. Obvio, todos los amigos que tengo allá saben que voy de vacaciones generalmente a mi casa. Entonces ya me conocen mucho de ahí, mucha gente de ahí en México, en Pachuca, y saben que yo ya resido ahí y que me encantó la ciudad y por algo me compré una casa ahí. Buenísimo. Y bueno, para ir cerrando ya el tema de la selección, ¿por qué crees que después quizás no fuiste considerado en las convocatorias de la selección, siendo que seguiste jugando en el extranjero y eras uno de los pocos también que se mantenían en Europa? Mm, Ahí no tengo explicación para eso. Creo que en Turquía tuve un nivel muy alto. Siempre que fui a jugar contra los equipos grandes, también en Turquía, que no juegas contra equipos que son de talla mundial para mí, hablando de Turquía. Siempre están en pelea en Champions League, Europa League, lo que sea, los tres grandes. Entonces, no tengo explicación a eso. Creo que ahí no hubo un parámetro de lo más normal hacia mí, quizás quizás por las chances que yo tuve anteriormente, dijeron como que ya basta con Zagal, quizás. Eh, y no seguir dándole algo que ya conocemos y quizás ya no va a pasar nada, entonces vamos con otros jugadores, independiente del nivel, que eso también se respeta para mí. Voy a prender la luz, dame un segundo. Vale, vale, vale. Que eso para mí también se respeta porque tiene jugadores que en el fútbol chileno lo hacen muy bien, entonces están más cerca también de poder ver cada partido, cada minuto de cómo el jugador se desenvuelve. Quizás para ello a lo mejor, yo no lo sé, no tengo cómo comprobarlo, entonces no lo sé. Era más difícil llegar a ver mis partidos allá y poder tomar una decisión respecto a lo que yo hacía, si eso servía para lo que ellos estaban buscando nuevamente en la selección. Lo puedo retribuir a eso, no a otra cosa. Sí, y quizá al tomar esa decisión de irte a Chipre, pusiste en la balanza el tema selección, que quizá ya ibas a quedar un poquito fuera del ojo de los entrenadores o del mismo medio, ¿o no lo No, consideras? la verdad que no. La verdad que he pensado siempre en poder estar feliz haciendo lo que a mí me gusta. Eh, Creo que primera vez que me toca una ciudad así, wow, porque Turquía era como más, por el tema de la cultura, como todo era más reservado. Entonces acá culturalmente es todo más abierto, mucho turista, eh, todos los veranos aquí anda demasiada gente. Entonces no pensé en eso, en lo de la selección. Creo que si marco 15 goles, 20 goles en una temporada y buen rendimiento, obvio que puedes estar ahí en la mira. Independiente si estás jugando en la India, es un ejemplo.
Mm. Es solamente, creo que parte de rendimiento y parte de gusto también. Si eres el seleccionador, busca un gusto para el esquema que él quiera meter en cancha. Entonces, siempre tiene que ser del gusto y aparte estar en un buen momento. No ser banca y poder ser titular todos los partidos, ser algo tipo un poco indispensable en tu equipo para así poder proyectar eso mismo en la selección. Sí, no, y en cuanto a eso mismo que hablabas tú, bueno, en la última convocatoria de la selección chilena se dio que prácticamente no había ningún delantero. Habían Mm. varios delanteros que la estaban rompiendo afuera, pero que aún así no tuvieron la oportunidad de ser llamados. ¿Cuál? La última, ahora estos últimos dos partidos. Sí, 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 sí. Hay que estuvo Alexis, ¿no? Es convocado, si no me equivoco. Ahí Mm. Del faltó extranjero, Sanperi. tú dices. No, en general. Por ejemplo, Ah, Sanperi también, que había sido llamado, no, ah, no sí. fue. Eduardo Vargas también Ujú, no fueron ujú. convocados y como que faltaron también, se criticó mucho eso, la falta de delanteros. Mm. Pero bueno, el esquema es con tres, ¿no? Me refiero con Winger y un centro delantero. Entonces, ahora Claro, último vi que Cepeda está jugando increíble. Como te dije, también Osorio también está jugando increíble. Asadi también, que son jugadores claro, muy jóvenes y que lo hacen bien en su club. Quizás Asadi es el que menos juega pero en su club, pero cada vez que entra lo veo y vuela. Entonces, creo que es cosa de tiempo, les va a ir bien en la selección. Lo están haciendo bien ahora y lo van a hacer bien en el futuro. ¿hay alguno que te guste de la nueva generación? Sí, de principio a Cepeda lo veía entrar y él, como es zurdo, decía tiene sus cosas. Va quizás como de a poco. Y ahora que entró a la selección, él es una de los jugadores que creo que juega sin ninguna presión. Creo que, creo que se acostumbró a esa presión en Colo-Colo y después ya en la selección no prácticamente se puede sentir quizás para él es lo mismo en presión de gente, me refiero a jugar con tanta gente, que él juega de la misma forma. Se ve como disfruta haciendo lo que es su fútbol, de amagar, de poder dar un buen pase, un buen centro y también poder hacer goles como lo hacen en Colo-Colo. Totalmente. Bueno, Ángelo, ya para ir cerrando las últimas preguntitas, Ujú. hablábamos al principio fuera de cámara con el tema de tu presente ahí en Chipre, me contabas Ujú. que terminaste contrato en el Apollon y Sí. ¿qué es lo que se viene ahora para tu futuro? No sé si pretendes seguir en Europa, si hay alguna posibilidad de volver al fútbol chileno, si te gustaría, ¿qué es lo Mm. que se viene? Mira, siendo totalmente sincero, yo quería quedarme acá, como te comenté. Llegué hasta la última negociación con el equipo porque ellos también querían que yo siguiera acá. Todos los jugadores, cuando terminó la temporada, todos los jugadores que ya no querían le pusieron en sus redes sociales, muchas gracias, que por todo lo que habían ofrecido al club y así conmigo se demoraron más de un mes por lo mismo, porque querían intentar llegar al mayor el budget, presupuesto, para así poder ofrecerme algo que yo pudiera aceptar y quedarme acá. Eh, ya después de eso que pasó hace una semana que tomamos caminos diferentes con el equipo, por buenos términos, eh, yo creo que por lo que he hablado con mi representante es como buscar quizá algo más por acá, Ya. intentar quizás lo último por acá. Perfecto. Ujú. A principio de año igual se habló de tu posible llegada a Colo-Colo. No sé qué tan cierto fue eso. Sí, se habló y acá me hablaron del club, pero realmente le respondí como era. Yo no hablé con Pablo de eso con mi representante, porque él no me llamó a mí. Él no me llamó a mí y me dijo, Ángelo, Colo Colo está interesado en ti. No fue así. Creo que fue quizá una noticia que metieron por ahí y se difundió, que llegó incluso acá a que me dijeran que si yo me iba para allá. Y yo le dije que la verdad no estaba al tanto, pero que tenía que esperar a que mi representante me diera alguna señal sobre algo para yo poder decir, es así, quieren conversar o no quieren conversar y así. Pero para mí quizá fue algo que metieron por ahí, no, sin ningún fundamento, se puede decir.
No te llegó nada oficial, No, ninguna no, llamada. Ya. no, la verdad que no. Aparte, quizás también tenemos el torneo cambiados de acá a allá y como que el equipo, o sea, en Sudamérica se preparan para en enero, ¿no? Para arrancar todo el Claro, año. sí, Entonces, desde sí, sí, ahí sí. empiezan una pretemporada y fue como en ese tiempo y aquí en el club querían esperar hasta junio a ver qué pasaba conmigo, hasta esta Ah, fecha. Sí. perfecto, perfecto, Ujú. perfecto. Y si ahora te llega algún llamadito del Monumental, ¿está la posibilidad o no? Ah, hay que pensar, hay que pensar. Chile siempre es bienvenido. Está la familia allá y todo, así que sí, siempre. Buenísimo. Y si no es ahora, más adelante, quizás te gustaría terminar tu carrera o jugar acá en Chile en algún grande. Sí, sí, lo he pensado. Creo que quiero volver a Chile. E incluso quizás por los hate y todo, quizás puede ser una etapa difícil, pero, pero creo que ya estoy en que en ese sentido no me importa nada. Voy a hacer lo que sé hacer y disfrutar del fútbol hasta el último día que pueda. Buenísimo. ¿Alguna preferencia en caso de volver a Chile? ¿Algún club No, en el no que te tengo gustaría jugar? por ahora no tengo ninguna. Cuando chico sí, mucha, pero por algo me fui a probar a Colo-Colo, pero ahora no, creo que estoy más por un tema de fútbol nada más, de dónde me llamen y sea conveniente para el club y para mí, creo que voy a tomar la decisión en conjunto con la familia si podemos, eh, si sea viable ir o no. Creo que no tengo una Buenísimo, preferencia por ninguno. Si me llama Huachipato, igual iría a Huachipato. espectacular. Y ahora, Ángelo, actualmente entrenando, disfrutando de la familia. Sí, sí, entrenando, haciendo tipo mini pretemporada con mi entrenador para llegar lo más preparado donde me toque y sí, disfrutando de la familia, del tiempo libre que tengo acá para aprovechar después que ya no voy a tener tiempo. Sí. ¿Ya se tomaron las vacaciones o no? Sí, ya No. estuvimos disfrutando de un poco de Europa. Ya fuimos a Buenísimo. conocer ahí Roma y todas esas cosas que no conocíamos. Qué rico, qué rico. Bueno, Ujú. Ángelo, te damos acá en Cancha por estar con nosotros, conversar un poquito de todo. Estuvimos más de una hora hablando, así que Sí, te doy las gracias por tu amabilidad. Espero que te hayas sentido cómodo también y sí, muy, muy desearte lo cómodo. mejor en el... La verdad que sí, muy Buenísimo. cómodo, muy amable como fue todo. Gracias a ti por la oportunidad. Siempre es importante poder conversar. Quizá uno como está tan lejos, la gente no sabe de uno y quizá el que le tiene afecto, aunque sea poca gente, te quiere saber. Y gracias a ustedes por la invitación, por la entrevista que estuvo muy completa y con mucha amabilidad. Muchas gracias, Ángelo. Te deseamos lo mejor y ojalá que se defina luego ahí algún club para que puedas continuar tu carrera y darle con todo para la próxima temporada. Sí, así es. Sí, esperemos que sí, que se resuelva y poder disfrutar del fútbol nuevamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos en contacto. Ahí Dale. sí, un dedito para arriba para la foto, para el screenshot.